¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches, espero que se encuentren bien y que tengan un excelente inicio de semana. Como se los prometí, vamos a presentar el tema que vamos a venir desarrollando durante toda esta semana. Les voy a hablar un poco sobre los métodos de enseñanza, ya que esto es métodos de estudio y vamos a verlo desde las dos perspectivas, desde la enseñanza hasta el aprendizaje. Y en este aspecto, en métodos y técnicas de enseñanza se basan en todo, aquí les voy a ir subrayando, todo recurso, ¿sí? Para la enseñanza y en el cual se realizan con el objetivo o con el objeto de direccionar el aprendizaje, ¿sí? O sea, esto pretende facilitarlo, procesarlo y hacer que el mismo estudiante lo vaya dosificando en las áreas que necesita y en las estructuras que se le vayan presentando en la vida, en lo profesional, en lo familiar, en lo social, etcétera, etcétera. Sí. Luego tenemos lo que es un método. Un método es toda acción determinada para una meta, ¿sí? Planteada en un criterio, ¿sí? Aquí yo quiero plantear que se basa en una idea, en un concepto, en un proceso, en un aprendizaje, pero plantearlo desde el supuesto de cómo voy a desarrollar eso que estoy viendo, cómo voy a aplicar eso que estoy percibiendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estuviera viendo un experimento, ok, lo estoy viendo y lo estoy analizando, ¿cómo lo puedo desarrollar? ¿Sí? A mi experiencia o cuando voy manejando, ¿por qué calles me puedo ir? ¿Qué opciones tomar? O sea, las posibles estrategias y opciones en nuestro camino, ¿sí? Para lograr una meta. Una técnica de enseñanza en este aspecto se refiere a utilizar recursos didácticos de manera efectiva para el aprendizaje, ¿sí? Así de simple. Que sea una estrategia o un material efectivo para el desarrollo del aprendizaje, visualizando y plasmando todos los instrumentos y todos los recursos que tengamos a la mano. Ok, vamos al siguiente. Ahora, en los métodos de enseñanza, nosotros vamos a tener esto como un conjunto de momentos y técnicas coordinadas para el aprendizaje, ¿sí? A ver, vamos a ver, para que quede mejor. Conjunto de momentos y técnicas orientadas o coordinadas para el aprendizaje, ¿sí? Este, eh, los momentos, como en la planeación, como en la enseñanza, hay tres fases, ¿sí, chicos? Y ustedes lo habrán visto en la prepa, incluso en las prácticas o en cualquier nivel profesional o de trabajo. Hay un inicio, hay un desarrollo y un cierre. En el inicio se presenta toda la estructura, en el desarrollo se lleva a cabo todo ese proceso y técnicas de aprendizaje y de enseñanza, y en el cierre se junta todo para ver cuál fue la evolución y cuál fue el resultado obtenido. Este da sentido a la enseñanza y el aprendizaje ante la presentación de la materia, de la asignatura, del contenido, del proceso, ¿sí? Ahí viene. Si se les hace que voy demasiado rápido, pueden pausar el video, tomar anotaciones, chicos. Yo nomás les estoy subrayando lo más importante para que se entienda y ya realizo una explicación para que lo traten de vincular, ¿ok? El método didáctico, bueno, este es el más sencillo de todos. Voy a hacer un poquito para acá, ¿ok? Bueno, el método didáctico es un conjunto lógico de procedimientos para dirigir el aprendizaje, ¿sí? Con una elaboración de material para el aprendizaje. Aquí vamos a utilizar todos los recursos disponibles, visuales, dinámicos, prácticos, eh, técnicos, todo lo que sea de ayuda complementaria, visual y kinestésica para el alumno.
¿sí? Para que pueda entender de mejor manera el aprendizaje. Aquí tenemos una clasificación general de enseñanza, ¿sí? ¿Ok? Aquí tenemos tres métodos por los que se puede desarrollar un método de estudio o un método de aprendizaje, ¿ok? Primero por el método deductivo, ¿sí? Este es cuando va desde lo general a lo particular, o bien cuando vamos a interpretar, ¿sí? Algún ejercicio, alguna actividad, alguna problemática, algún ejercicio, algún experimento, ¿sí? Y dar supuestos de los resultados posibles a desarrollar la actividad. En el caso de la actividad inductiva, in, que es dentro de la deducción, quiere decir que es casos particulares, o sea, meternos de lleno en un caso, en un estudio de caso, en un video, en una problemática, en un ejercicio, en una problemática común, ¿sí? Y descubrir el principio o la solución para llegar a ese resultado. Deductivo es como que muy general, ¿sí? Es más que abarque diferentes factores. Inductivo es más específico, más directo. Y luego el método analógico o comparativo es cuando se permiten establecer comparaciones para llegar a una conclusión. ¿Qué quiere decir? Cuando realizamos cuadros comparativos, cuando realizamos un ejemplo matemático y un ejemplo práctico, cuando realizamos un experimento en laboratorio, hasta con el volcán, y por ejemplo, en comparación de un globo que se frota en la cabeza con la electricidad y que se pega a la pared. Entonces, comparar fenómenos que si bien no están ligados específicamente, tienen ciertas estructuras que lo pueden relacionar uno con el otro. Entonces, de ahí empezar a ayudar a que el alumno ligue, conecte o vincule todo ese aprendizaje. Ok, aquí tenemos métodos en cuanto a la coordinación de la materia. ¿Qué quiere decir? Métodos que se utilizan dentro de la asignatura por parte del docente, ¿sí? En este aspecto, el docente se va a basar en lo lógico, ¿sí? Y en lo psicológico. Quiere decir, en lo científico comprobable y en lo emocional, básicamente, ¿sí? En lo lógico son principalmente en los hechos, ¿sí? Con una estructura de hechos complejos en el primero, ¿ok? Y en el caso del psicológico es cuando se presentan métodos, no siguen tanto un orden secuenciado y un orden comprobable, sino más cercano a las necesidades y experiencias del alumno. ¿Qué quiere decir esto? Más que nada que le dé un significado, un valor, una importancia al alumno al aprendizaje, que signifique que tenga gran relevancia para él, emocional e intelectual e incluso psicológica. Y que esto le beneficie a largo plazo para que desarrolle su autoconocimiento, su personalidad, su desarrollo interpersonal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los métodos en cuanto a la concientización de la enseñanza. Bueno, puede ser por método simbólico o verbalístico, si se fijan, es un método indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se utiliza el lenguaje oral, ¿sí? Y adquieren una importancia por un método de realización en clase. ¿Qué quiere decir? Que puede ser captar la atención por medio del vocabulario, ¿sí? Y el método intuitivo es cuando se presenta la clase a un constante auxilio de objeciones y concientizaciones teniendo tratar de sustitutos inmediatos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se lo resumo en lo intuitivo. Ahí viene un poquito más complejo, entonces se los voy a simplificar. En lo intuitivo es cuando ustedes presentan el material al alumno, presentan los recursos y el alumno los desarrolla de la manera en base a aprendizajes previos que él considere. ¿Qué quiere decir? Si a un niño le ponen plastilina, ¿qué es lo primero que va a desarrollar el niño? Dejen
que lo realice a ver qué le dice su intuición en base a las instrucciones, ¿sí? ¿Qué es lo que capta? ¿Sí? Si yo le presento un video, ¿qué es lo que captó? Si yo le presento una maqueta, ¿qué es lo que captó y cómo la ve? ¿Sí me explico? ¿Cómo la percibe y cómo la describe? El primero es físico permanente, quiere decir que en base a lo verbal, que lo ligue directo. Y el método intuitivo es que en base en un concepto, en una idea o en algo visual, genere su propia opinión y que no sea exactamente igual, sino que sea relacionada, ¿sí? Que a lo mejor no está exactamente definida, pero sí pueda darle un sentido similar o cercano a lo que es. ¿Ok? Aquí hay métodos en base a la relación maestro-alumno. ¿Qué quiere decir? Que va desde lo particular, ¿sí? Que va desde lo particular, destinado a la educación. Lo recomendable es que por algún motivo se hayan atrasado en sus clases. ¿Qué quiere decir? Valores específicos. ¿Qué quiere decir? Si el docente específicamente aplicó una estrategia que no funcionó, él es el que tiene que aplicar el método y cambiarlo, ¿sí? O sea, es solo uno. También podría ser cuando el alumno, ahí, como ahí menciona, de 10 alumnos, 3 van atrasados en clase, entonces tenemos que emplear métodos individuales para resolver una problemática, o sea, métodos específicos, ¿sí? A eso se refiere. Si algo no funcionó, analizarlo, detectarlo y establecer uno nuevo. Con el alumno, con los alumnos, en nuestra práctica, ¿sí? Pero eso se refiere individual. De algo que el individuo no logró resolver, tenemos que aplicar algo nuevo. Recíproco. El recíproco, en cual encamina a los alumnos para la enseñanza condisciplinaria. ¿Qué se refiere esto? Prácticamente el trabajo grupal o el trabajo en equipo, básicamente, ¿sí? Que se ayuden unos a otros y que el aprendizaje de uno le sirva al otro y viceversa, ¿sí? Que se ayuden mutuamente y en la transmisión de conocimientos, que a veces incluso le entienden más al docente. Entonces, va desde una sola persona, va desde varias personas trabajando juntas y colectivo, ya es mayor, ¿sí? Cuando solo tenemos un profesor para muchos alumnos, sino también más por ejemplo, en el caso de secundaria o prepa, o universidad incluso, que tenemos un maestro específico para varios grupos o para varias asignaturas, ¿sí? Entonces, que tenga una transversalidad o que tenga una variedad de conocimientos y de experiencias y de aprendizajes, ¿sí? Y que éste ya contemple diferentes alumnos, diferentes estrategias, diferentes asignaturas, diferentes modelos, por eso se define colectivo, de manera colegiada, de manera colaborativa, ya no solo dentro del grupo, sino puede ser dentro de algunas asignaturas y dentro de algunos grupos de alumnados. ¿Ok? ¿Y cómo se compara con el método recíproco? El método recíproco es en un momento en específico, en un trabajo dentro de una asignatura, y el colectivo puede ser en varios momentos durante diferentes asignaturas por un mismo profe o por diferentes estructuras de aprendizaje o competencias. Aquí está un poquito. Les voy a resumir básicamente en base al alumno. Anterior fue el maestro, ahora va a ser el alumno. Su evaluación de manera individual, su evaluación de manera colaborativa con todos los integrantes del grupo, o sea, qué aportó, qué promovió, qué colaboró. Y de método mixto de trabajo, ¿qué quiere decir? Que tanto su trabajo individual como su trabajo en equipo se junte y ahora sí qué resultado me promovió, me propuso o qué puso sobre la mesa del alumno, tanto de manera individual como en equipo, ¿sí? Ahí es considerar ambos aspectos de evaluación. Es cuando decimos, los voy a evaluar de manera individual, pero van a trabajar por equipo, ¿sí? A eso se refiere. Quiere decir que vamos a valorar sus aportaciones y también su colaboración.
Aquí estos métodos son métodos de enseñanza contemporáneos, más clásicos o actuales, ¿sí? Por ejemplo, el dogmático que persigue un dogma, quiere decir que es muy lineal, que es muy rígido, ¿sí? Muy dogmático es muy cuadrado, por así decirlo, ¿sí? Pero su relación es más lineal y más formal. El, el profesor enseña en la posición de que la verdad de él es absoluta y el alumno debe absorberla lo más que pueda, siéndole ofrecida durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y método heurístico. En este método, el profesor incita al alumno a comprender el aprendizaje. ¿Qué quiere decir aquí? Lo motiva, lo redirecciona, lo promueve, lo va encaminando, ¿sí? Uno es directo, lineal, único, y el heurístico es variado, motivacional y ejercido por diferentes factores que el docente le va a proponer al alumno y se lo va a poner sobre la mesa para que éste se motive. Los métodos en base al abordaje del tema de estudio. Ya vimos métodos de parte del docente, métodos de parte del alumno. Ahora métodos en base al tipo de aprendizaje o tipo de contenido, ¿sí? Que vayamos a dar en la asignatura o en el proceso de enseñanza. Cuando nos basamos en un método analítico, este sí es bien importante, implica realizar, obviamente, su análisis separando los conceptos, ¿sí? Eh, para conocer un fenómeno, ¿sí? Quiere decir desmenuzarlo, analizarlo, sintetizarlo, ¿sí? Y el método sintético es, ahora sí, lo que separamos y lo que enumeramos en el método analítico, ahora le vamos a dar una estructura, ¿sí? Para formar un todo, o ahora sí, juntar todo lo que se resumió, juntar todo lo que se analizó en una sola idea. A eso se refiere, sintetizarlo, resumirlo, ¿sí? Ok, aquí vamos a ver por último los métodos de enseñanza. Métodos de enseñanza individual. Tiene máximo objetivo ofrecer oportunidades de desenvolvimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque se basa en las características y habilidades personales del alumno. Lo que tú puedes hacer, tu estilo de aprendizaje, lo voy a maximizar para que tú puedas desenvolver y maximizar tu desarrollo cognitivo, tu desarrollo am, práctico, tu desarrollo socioemocional, ¿sí me explico? Entonces, la técnica de individualizada de enseñanza es cuando tenemos un número reducido de alumnos o cuando tenemos un espacio disponible para maximizar las técnicas de enseñanza, para dotar al alumno de 100% de posibilidades y de ah, alcances en base a su estilo de aprendizaje, en base a su desarrollo, en base a su, a su experiencia también, ¿sí? Métodos de enseñanza de socialización. Bueno, esto ya es lo contrario, ¿sí? Se basa en la integración social, convivencia, agrupación, trabajo de colaboración, de compartir ideas, ¿sí? Eh, en un aspecto comunitario, generar una comunidad estudiantil de intercambio de ideas hacia las agrupaciones de las personas que se encuentran en ese espacio, ¿sí? Entonces, el otro era, me centro en tus capacidades y me centro en lo que puedes aportar al grupo. ¿Ok? Bueno, si llegan a tener dudas, lo vamos a estar checando en el salón de clases. Ahorita por el momento es un vistazo. Les recomiendo realizar anotaciones para yo revisarles y tener su participación. Y si llegan a tener alguna duda, pausen el video, tomen captura y vuelvan a retomar las anotaciones.
Cualquier cosa estamos a la orden. Les deseo una excelente semana. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego.